síndrome de Guillain-Barré y neuropatías. En general, también hablé de neuropatías. ¿Está bien, verdad? O alguien ¿qué más dimos? Que no noté. Eso dimos, ¿verdad? Hasta ahora sí, profe. Bueno, entramos en otro capítulo, ya entramos, hablamos ya creo varias veces de lo que es las enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a entrar en las neurodegenerativas. Vitamina C, D, E. El D, el D era degenerativo, ¿verdad? Eh, B vascular, otra vez, inflamatorio, trauma, autoinmune, M era metabólico, I era idiopático y atrogénico, N neoplásico o paraneoplásico, y C era congénito, D era degenerativo y E endocrino. Muy bien, me acuerdo, así que bien. Ese era nuestro, eso creo que es lo que tienen que recordar siempre, ¿verdad? Eso es fisiopatología. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Ahora vamos a hablar de una causa que es degenerativa, como muchas otras enfermedades en neurología, como las enfermedades estas demenciales, tipo demencia tipo Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia por enfermedad de cuerpo de Lewy, son enfermedades degenerativas. En este caso también vamos a hablar de una enfermedad degenerativa, igual que la enfermedad de Parkinson, también es enfermedad degenerativa. Hasta ahora no tenemos un tratamiento curativo de las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Varias veces ya le hablé este año y el año pasado haciendo ejemplos, justamente ejemplificando de una enfermedad que tiene afectación de las motoneuronas, ¿verdad? De las motoneuronas tanto superiores como las inferiores, o las primeras motoneuronas y la segunda, como se le llama. La incidencia del ELA es de 1 a 2 por 100.000 habitantes. El 50% de los pacientes mueren en el plazo de 18 meses del diagnóstico, que es una enfermedad catastrófica. El 80% mueren en el plazo de 5 años de diagnóstico y 10% viven más de 10 años. ¿Quién vivió más de 10 años con ELA? ¿Quién sabe? Un famoso. Ni idea, profe. Nayeli, ni idea. Charles Ulises, científico recontra famoso, aparecen en películas, en los Simpsons y todo Hola, apareció. doctor, ¿me Stephen escucháis? Hawking. ¿Te escuchó, Charles? Oye, dijo el Tu compañero tocayo. Stephen Hawking. Muy bien. Tu tocayo, perdón. Ah, cierto. ¿Dónde yo sé que Charles? Dios mío, allá voy. Eres Stephen Hawking. Le confundí con Charles Dickens. Bueno, sí, él vivió más de 10 años y muchos me dicen, me preguntan siempre, ¿pero por qué él vivió tantos años? Y bueno, primero pues era algo atípico. En los congresos se suele de neuro hablar, no se habla de ¿verdad? Del caso de él. Es atípico, por más que alguien me dijo una vez, no, pero él tenía todo un equipo de ingenieros, de científicos que estaban ahí solo para cuidarle, ¿verdad? Con sus máquinas y todo eso. Le mantenían vivo, pero igual es un caso atípico. Lo más común es que esta enfermedad, el paciente, de acuerdo a la forma, vamos a ver que hay diferentes formas de presentación de la esclerosis lateral amiotrófica, algunas son más rápidas que otras. La mayoría entre 2 a 5 años es lo que sobrevive, ¿verdad? La patogenia, la fisiopatología es bien compleja, se desconoce aún los mecanismos exactos, pero se sabe que hay una toxicidad del glutamato y el fármaco que se utiliza, justamente el único que está aprobado, a pesar que hay otros dos que están ya aprobados ahora, pero los otros dos todavía están, es medio controversial su aprobación por la FDA. El que tuvo más ensayos y que se demostró que mejora un poquito la verdad, es el Riluzole y justamente actúa sobre
el glutamato, evitando la toxicidad del glutamato. Eh, en la patogenia también se encontró un gen muy importante, lo tienen que saber, que es el gen peróxido, la mutación de un gen que se llama peróxido dismutasa. ¿Qué es lo que hace esa mutación de ese gen peróxido dismutasa SOD1, SOD1? Es que acumula radicales libres y eso provoca la toxicidad del glutamato. Pero eso fue cuando fue el boom, cuando se encontró este gen, pero al final se encontraron varios otros genes involucrados en esta patogenia. Y algunos pacientes no tienen la mutación de este gen. ¿Qué es lo que pasa? No sé, o sea, hay varios mecanismos, ¿sí? Involucrados en la fisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica. Hay una degeneración mitocondrial, hay un fenómeno autoinmune también, se demostró eso. De ahí que hay estudios de enfermedades degenerativas que se hacen tratamiento con inmunoterapia, con inmunoglobulina, por ejemplo. El Alzheimer, me acuerdo yo en la época de residencia, yo tenía no era neurólogo, era un clínico que le conocíamos muy bueno en Asunción, que él, por ejemplo, le trataba a las demencias tipo Alzheimer con inmunoglobulina, ¿verdad? Carísimo el fármaco, pero no sé cómo. Bueno, pero no había evidencia todavía clara, pero yo dije, una vez, él es muy bueno, por algo está ahí. Y busqué y sí, hay estudios que hablan de, pero no están aprobados, pero en, se estaba haciendo, me acuerdo, en Canadá, estudios con tratamiento de inmunoglobulina, ¿verdad? Porque ahí también en la patogenia se vio que hay también fenómenos autoinmunes. Déficit de factores neurotróficos de crecimiento, infecciones crónicas, como siempre las infecciones están ahí, ¿eh? Se dan cuenta que en fenómenos autoinmunes, degenerativos, siempre están los virus ahí. Esperen un ratito. Me está llamando alguien acá un ratito. Ya. Bueno, las infecciones crónicas, ¿cuál era, Charles? La infección que se asociaba con esclerosis múltiple. Sean letrados. Esta pregunta que yo hago acá es lo que yo generalmente, si ustedes saben, ya que el profesor pregunta eso en clase, porque eso es lo que le gusta y piensa que es importante y eso es lo que va a salir en el examen, ¿verdad? Fácil es el tema. Charles, Uno de ellos es virus de Epstein-Barr, si no me equivoco. muy bien, Charles. Virus de Steinberg. Excelente. Y como dije recién, iban a encontrar en varias enfermedades, no solo en las neurológicas, que siempre hay un virus ahí metido que actúa como gatillo, yo le digo, ¿verdad? O un detonante. No es que la causa, ahora vamos a decir, ELA es una infección por virus de Epstein-Barr o lo que sea, el sistema de los virus, pero se cree que son gatillos, ¿sí? En un paciente con una predisposición genética, Charles, ¿verdad? Eso imaginado que cuando te preguntan a vos, Charles, vos, yo soy estudiante de tercer año de medicina, tu tía te venía acá. Charles, explicar vos, yo escuché que leí ahí, o vi en la tele, lo más probable que la tía vio ahí en un programa argentino, que tal famoso tiene una enfermedad que se llama ELA. ¿Cuál es la causa de ese? ¿Cómo podemos eso evitar, Charles? Te va a decir tu tía. ¿Cómo le va a explicar, Charles? Más o menos, así. No te digo que diga todo esto, pero ¿qué vos entendés de cuál sería la causa de esta enfermedad? ¿Cómo le vas a decir? A ver, Charles, vamos a practicar ya. Difícil, Charles, te puse, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. No sé cómo englobar todo, doctor. Bueno, entonces, ¿sabes cómo puedo decirle, Charles? ¿Verdad? Decirle, tía, esta enfermedad es una enfermedad degenerativa. Empezar por ahí. Es una enfermedad degenerativa que ocurre en personas por varios factores. Es multifactorial, es el término que podés usar. Es multifactorial, no es solo una causa. Sí, porque yo leí por ahí, decía en la tele que ese famoso tuvo una infección por COVID y ahí fue que empeoró todo. Le va a culpar al COVID ahora.
Entonces vos le vas a decir, no, eso también influye, pero no todas las personas que sufrieron o tuvieron COVID tienen ELA. Voy a decir que todo tal vez como detonante. Multifactorial porque en personas susceptibles genéticamente, que tienen ya una vulnerabilidad genética que viene ya de fábrica con algo que predispone, sumado a otros factores, hacen que haya una degeneración de la neurona, ¿verdad? Y ahí vamos a ver qué tipo de neurona lo que sufre. Pero vamos a ver, vamos a ir viendo, Charles. Estamos ahí ayudando a vos para que eh, puedas responder ahí, ¿sí? Entonces, ¿y qué tipo? ¿Y por qué no puede moverse, Charles? Esa persona, ¿qué es lo que tiene? ¿Como una ACV? No, sí, y más o menos, le decía. El problema está en que afecta a esta enfermedad dos neuronas, que son las neuronas del motoneuronas superiores, ¿verdad? Y las motoneuronas de la médula, las inferiores. Recuerda eso, Charles, que dimos el año pasado en fisio, ¿verdad? Hablamos de la motoneurona superior y la inferior, que había una vía córtico-espinal que venía de la corteza hacia la médula, que es una vía, o piramidal también se llama, que decusa al 90% en el bulbo raquídeo, al otro lado. Esa vía tiene dos neuronas, una superior y una inferior. Esas motoneuronas se llaman motoneuronas porque son neuronas que se encargan de la motricidad del movimiento. Se encuentra una en el cerebro y otra en el asta anterior de la médula. Esas son las afectadas. Se puede ver acá la motoneurona superior acá arriba, la motoneurona inferior en el tronco, ¿verdad? Y en la médula, en el asta anterior, ¿sí? Esas motoneuronas comienzan a degenerarse, a morir, en síntesis, ¿verdad? Hay una degeneración. Jime, ¿cómo estás? Bueno, y esa degeneración es la que lleva a que el paciente no pueda mover el brazo, la pierna, la lengua, la garganta, la cabeza y no pueda moverse. Hay una selectividad. Ustedes saben que motoneuronas no afecta a esta enfermedad. Escucho. Hay unos movimientos que permanecen casi intactos hasta el final de la enfermedad. ¿Cuáles son? Dale, le doy tiempo para que pongan ahí en ChatGPT, donde sea. De qué Que, enfermedad estamos hablando? Recién nomás entré. Charles, explicarle un poco. Dale, Charles, anísimo, dice Charles, dale. Decirle más a Jime más o menos lo que hasta ahora dimos. O alguien se anima a decirle hacerle un resumen a Jime. Dale. Sin miedo, le voy a ayudar, niño. Dale, pero no tenga vergüenza. Estamos hablando de EGA, que es un trastorno neurodegenerativo, a su vez un factor multifactorial, que principalmente puede ser causado por el citomegalovirus o virus de Epstein-Barr y afecta a las motoneuronas. Y con respecto a tu pregunta, doctor, creo yo que la última parte afectada en la parte de músculos son los músculos respiratorios. Muy bien, Charles, tu resumen. Yo di un ejemplo, hermano Charles, solo para corregirte esa parte. Un ejemplo nomás en cuanto a esos virus. Pues no es que está involucrado el sitio malo virus Steinbar. No, te di como un ejemplo, hermano. No, 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 no. Hay un virus específico que está involucrado en la patogenia, pero sí infecciones crónicas, ¿no? ¿Sí? La esclerosis múltiple sí era, Charles, que estaba muy, sí, ya definido qué virus es el que está involucrado, que el Steinbar. Pero en este caso, infecciones crónicas puede decir como gatillo. En personas susceptibles, muy bien. Estamos hablando, Jimé, de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, no de esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa, como dijo Charles muy bien, que afecta a las motoneuronas. Esta es una imagen justa donde muestra las motoneuronas superiores, aquí arriba, y las inferiores, en el tronco y en la médula, en la asta anterior. La enfermedad se caracteriza por la muerte de estas neuronas motoras, superiores e inferiores, ¿sí? Eso es ELA, esclerosis lateral porque se llama porque la vía córtico-espinal. Espera un rato, antes que nos quedemos sin batería.
Ok, ahí sí. Bueno, estamos hablando de por qué se llama esclerosis lateral amiotrófica. Esclerosis significa endurecimiento. Lateral, porque el endurecimiento que justamente, ¿quién fue que descubrió esta enfermedad? Vamos a decir así, o sea, no que descubrió, vamos a decir, el que más describió fielmente lo que es la enfermedad al inicio, o sea, comienzo del siglo fue, no, a finales del siglo XIX, Jean-Martin Charcot. Ya otra vez, igual el que describió también es esclerosis múltiple. En Inglaterra, a esta enfermedad le llaman la enfermedad de Charcot, ¿sí? Eh, bueno, y por eso él es el padre de la neurología moderna, Jean-Martin Charcot, el francés. Él comenzó a ver que los pacientes tenían zonas muy endurecidas de la médula y que era la zona lateral, entonces esclerosis lateral. Y amiotrófica porque veía que estos pacientes tenían atrofia de los músculos, se caracterizaban por tener músculos atróficos, ¿sí? Y lateral porque es el cordón, ustedes saben, el cordón lateral, ahí pasa la vía córtico-espinal, esa vía piramidal o córtico-espinal desciende por la parte lateral de la médula y llega hasta la asta anterior a ser gimnasia con la segunda motoneurona. La enfermedad se llama entonces esclerosis porque hay un endurecimiento en esa zona, ¿verdad? En los pacientes que fallecían por esta causa, cuando eso no se conocían. Pero bueno, aquí ya le voy a hablar algo importante. Algunos pacientes empiezan la enfermedad que se llama ELA afectando primero las motoneuronas vulvares. Esos pacientes tienen afectación en los músculos orofaringeos al inicio. Y estos pacientes son los que más rápidamente fallecen, que sobreviven menos. ¿Por qué? Porque, como dijo Charles, comienzan a complicar después la respiración y comienzan a hacer neumonía y neumonía a repetición. Charles, la pregunta que te hice fue cuáles fueron los músculos, sí, los músculos o las motoneuronas que no se afectan hasta estadio muy final de la enfermedad. La respuesta son los músculos del ojo. Por eso los pacientes se comunican a través de los movimientos oculares. Pero sí, los músculos respiratorios, Charles, también se afectan. Sí, es cierto, lo que tarda un poquito más, ¿verdad? Pero algunos casos, Charles, empieza la enfermedad afectando músculos de la garganta y después ya músculos respiratorios, ¿sí? Sin que afecte de repente mucho las extremidades, ¿verdad? Hay otras, o sea, es otro tipo de presentación donde la enfermedad empieza afectando los músculos de las extremidades, ¿sí? Músculos de la mano, por ejemplo, ¿sí? Músculos del pie. Entonces, las motoneuronas que controlan la mano son las que se mueren y entonces la mano comienza a tener falta de fuerza y se atrofia, ¿sí? Si empieza por los músculos orofaringeos, ¿cómo va a empezar el paciente? ¿Con qué síntomas? Problema para trabajar. Exacto. Disfagia se llama eso, anoten ya eso. Disfagia. Yo voy a poner así el examen. Paciente presenta disfagia de 2 años no, no, 2 años ya es mucho. De 6 meses de evolución, de inicio insidioso, progresivo, que posteriormente afecta músculos respiratorios. Diagnóstico más probable: esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, C, ACV, D, Guillain-Barré. Epa, ahí ya ustedes van a tener que entender. Disfagia progresiva insidiosa no puede ser Guillain-Barré, por ejemplo. Sepan rendir también, ¿verdad? Eso es agudo. ¿Cómo Guillain-Barré va a durar 6 meses? Dijimos que eso, Guillain-Barré las 2 semanas llega a su máximo de síntomas y después empieza a mejorar. ¿Qué por el otro? Esclerosis múltiple. ¿Cómo va a ser esclerosis múltiple? Va a empezar a afectar músculo respiratorio. Esclerosis múltiple no afecta músculo respiratorio, afecta con placas a nivel de cerebro y médula, pero no afecta músculo respiratorio. Tampoco es progresivo, es por brotes, ¿se acuerdan? Estamos repasando. ACV
ACV es brusco, dijimos eso, ¿verdad? ACV no es de 6 meses insidioso progresivo. Entonces, tip, algo que tienen que saber. Cuadros degenerativos son insidiosos y progresivos. No son bruscos, no son tipo por brote. Cuando hablamos de enfermedad degenerativa tipo Alzheimer, Parkinson, ELA, son todos de inicio insidioso. ¿Qué significa inicio insidioso? Que tipo de una por ahí te da, ¿o no? Al revés. No. Insidioso brusco sería de una. El insidioso es de a poquito. Insidioso, de a poco. ¿Sí? Va de a poco los síntomas progresando y es progresivo, va empeorando. El paciente te dice, este cuadro yo, o sea, no te va a decir este cuadro, de repente, este síntoma me empezó hace 6 meses por ahí, con mi mano que no podía, mi dedo, no tenía tanta fuerza en unos dedos. Después ya afectó toda mi mano, ahora no tengo más fuerza en el brazo, ¿sí? Y fue de a poco, no fue así de un día para otro, de a poco. Ese es insidioso, Jiménez. Eso es un tema importantísimo en semiología, el tiempo, ¿verdad? No solo en mis casos, como dije, en neuro, en todo. Ok, entonces la enfermedad afecta, al final de la enfermedad, afecta todo, ¿sí? Afecta o las motoneuronas orofaringeas, ¿verdad? Que controlan los músculos orofaringeos, las motoneuronas del tronco, afecta las motoneuronas de la corteza, afecta las motoneuronas de la médula. Entonces, al final, el paciente está encamado sin poder mover los brazos, las piernas, sin poder hablar, sin poder tragar, generalmente con una sonda nasogástrica o una gastrostomía, una sonda en el estómago, directamente de la piel al estómago, se llama gastrostomía, con respiración artificial, una ventilación mecánica no invasiva de repente. ¿Se entiende? Pues es una enfermedad tan Argel. Hay películas sobre esto que hablan justamente sobre qué tema, sobre la enfermedad, no, hablan sobre casos de pacientes con ELA que deciden realizar la eutanasia, ¿sí? Porque estos pacientes, tienen también saber eso ya, no le afecta la memoria ni la parte cognitiva en forma muy importante. Hay algunos casos que sí se acompañan de una demencia frontotemporal, pero eso es menos frecuente. Lo más frecuente es que el paciente tenga la parte cognitiva totalmente normal. ¿Se acuerda? Stephen Hawking era un científico, una de la gente que dice que tenía coeficiente, dicen los expertos que era uno de los que tenía CI más alto. Y un científico de la gran 7, ¿verdad? Que descubrió cosas, ¿verdad? Digo que no todos los ELA son así, pero digo nomás que un ejemplo claro de que no es una enfermedad como otras que sí hay un compromiso cognitivo. Entonces, los pacientes saben lo que les espera, muchas veces deciden entonces no continuar y con la vida, ¿verdad? Y entonces van a países donde no está prohibido, ¿verdad? Suiza, por ejemplo, es un país donde obviamente no es que vos te vas ahí, yo quiero hacer eutanasia, tengo él ahí, ya está, no. Te ven, por lo menos creo que pide 3 neurólogos, ¿verdad? Que sean los que certifiquen tu diagnóstico, psicólogos para analizar antes si vos estás o no depresivo nada más, ¿verdad? Que realmente es una decisión que no está, como se dado solamente por el estado depresivo del paciente en ese momento. O sea, es complejo, no es así nomás. Creo que España también ya ahora ya también no está prohibido, ya está legalizado eso. Entonces, y bueno, la eutanasia es, como si lo es, no es que, creo yo, ¿verdad? Que no manejo bien cómo es en esos países, pero lo que yo sé es que el paciente se va a un centro y el médico le aplica la medicación que le va a producir la muerte, ¿verdad? Es una eutanasia que se llama SIVA, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema, eutanasia. Ese tema generalmente se debate y se habla mucho en bioética, ¿sí? Bioética para hablar un poco de estos casos más controversiales, tipo eutanasia, aborto, esas cosas.
Bueno, ¿qué más? Esta imagen para mí es espectacular porque muestra ahí, esto es lo que afecta, es una enfermedad que afecta a las motoneuronas superiores e inferiores. Eso es en síntesis todo. Y ahí voy a repetir ahora lo mismo, pero en varios slides, pero para que se quede nomás ya. Entonces, los síntomas de motoneurona superior son debilidad, obviamente, motoneurona, por eso se llama, aumento del tono cuando se afecta las motoras superiores, las inferiores no tiene nadie que le controle, que le module. Ustedes saben por fisiología que la motoneurona superior es la que le controla a la inferior, le modula sus reflejos. Y como nadie ahí le modula a la motoneurona inferior, si el compromiso es más de motoneurona superior al inicio va a tener aumento del tono, hipertonía, eso se llama espasticidad. Las articulaciones van a ser duras, espásticas, va a haber reflejos aumentados, ¿verdad? Va a tener pérdida del trofismo, pero por desuso, no va a haber mucha atrofia si hay síntomas de motoneural superior al inicio. Puede tener reflejos tipo Babinski, que es un reflejo patológico, y no va a haber datos de denervación. En la electromiografía no va a tener los datos de denervación. Eso es cuando el paciente inicia con síntomas de motoneurona superior, neurona motora superior. ¿Me entiendes? Tienen que saber que al final, sí o sí, casi siempre el paciente tiene afectación de motoneurona superior e inferior, pero al inicio puede tener solamente motoneurona superior o solamente motoneurona inferior, ¿sí? Esos son los subtipos que vamos a hablar enseguida de el reinicio, de forma de presentación, pero al final es una combinación de esto y esto. Motoneurona inferior al revés, va a haber una debilidad, pero no espástica, va a haber una debilidad flácida, o sea, una debilidad con disminución del tono. ¿Por qué? Porque la motoneurona inferior es la que se encarga de estimular al músculo. Y si se afecta la motoneurona inferior, no va a haber estímulo al músculo. Dijimos que eso lleva a la atrofia. La pasada hablamos de eso. Entonces, en ese caso al revés, va a haber atrofia temprana, atrofia muscular rápida. Los reflejos van a estar disminuidos o ausentes, porque va a estimular acá con el martillo de exploración al tendón del cuádriceps, que es el reflejo patelar, y no va a haber respuesta porque no hay arco al reflejo. ¿Sí? Lo contrario al otro. Y sí va a haber datos de denervación en la electromiografía. La electromiografía MG va a haber datos de denervación. Eso es lo que pregunté. Le pregunté a Charles. Charles, lee un poco. Vos fuiste seleccionado hoy. Afectación selectiva. No se afectan las motoneuronas necesarias para la movilidad ocular y control de esfínteres. Sistemas sensitivos, mecanismos de control y coordinación de movimiento y procesos cognitivos intactos. ¿Entendió? Algo que no le dije fue que también el control de los esfínteres se mantiene intacto. Paciente controla su esfínter para hacer pipí, popó, controla bien. Y ahí también hay motoneuronas que controlan el esfínter, el músculo, ¿verdad? El esfínter es músculo. También se controla, no se sabe por qué hay estas motoneuronas no se afectan. Tampoco las motoneuronas de la movilidad ocular. ¿Se entendió eso? Pregunta, ¿sí? Examen. Pero en algunos casos sí también se afecta eso. Hay una historia de un escritor brasileño, no es famoso y nada por el estilo, pero lo que tiene de interesante este caso es que el escritor es un paciente con ELA, ¿verdad? Ya escribió un libro, no me acuerdo sobre qué tema, creo que era poemas por ahí, algo así. eh, y tenía cuando eso todavía movimiento, escribió el libro con solamente movimiento de los ojos. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues, se afecta uno de los ojos también. Y eso fue atípico porque no suele afectar, pero en este caso afectó y quedó solamente con el movimiento de solo un ojo. Y con eso usted sabe que escribió otro libro otra vez. Se presentó ese caso en un congreso de paraguayo de neurología cuando le invité yo al doctor Acari Souza, se llama, es un capo en ELA, brasileño, que se dedica solo a esta enfermedad. Y él contó ese caso y realmente me impactó, ¿verdad? Con la movilidad de solo un ojo, él, ¿verdad? A través de la ayuda obviamente de la computadora ahí que tiene todo eh, tiene un software ahí que detecta los movimientos del ojo. Él pudo escribir otro libro, ¿no?
Bueno, pero son casos atípicos. Pero sí tienen que saber que el sistema sensitivo no se afecta, el paciente siente todo, ¿sí? Los mecanismos de control y coordinación de movimiento, o sea, el problema no es los ganglios basales ni el cerebelo, así que la coordinación de los movimientos no están intactos. No hay problema con la coordinación de los movimientos, pero no tiene el movimiento, o sea, necesario para, o sea, ¿qué va a coordinar si no hay movimiento, ¿verdad? Eh, Ustedes recuerdan, no sé, si ustedes eran tal vez estaban en el colegio, capaz. ¿Se acuerdan eh, ¿cómo se llamaba cuando eso? Ella no hay más tanto ahora. Cuando empezó el tema de TikTok y hacían con el agua fría, era por el ELA, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿por qué hacen con el agua? ¿Qué tiene que ver el agua fría si estos pacientes no tienen trastorno de la sensibilidad? ¿Quién sabe por qué hacían? Era para hablar sobre esta enfermedad, ¿verdad? Para que, que haya más apoyo gubernamental para investigación sobre el ELA. Mark Zuckerberg y todo hizo el video, se tiraban agua fría con hielo. Es porque, como tienen atrofia muscular, los pacientes refieren, a pesar que no hay trastorno sensitivo, una sensación un poco de frío, ¿verdad? Porque los músculos mantienen la temperatura corporal. Ustedes saben eso. Entonces, al no tener masa muscular, también se afecta un poco el control de la temperatura. De ahí que se hacía esto. En la facultad también me acuerdo en uno de los años se hizo eso. Bueno, entonces, Jime, mira acá. Inicio insidioso, sutil, eso es insidioso. No es brusco, no es que el paciente se despierta con una debilidad del brazo. Es de a poco. Dificultad tal vez para escribir va a tener al inicio, después como que va a pensar que no es nada y de a poco se va a ir. Manifestaciones iniciales dependen de la ubicación, es cierto. Como le dije, si se afecta primero las motoneuronas del tronco, va a empezar con problemas para tragar, para hablar, ¿sí? La progresión suele ser, como dije, que afecte síntomas de motoneurona superior e inferior. Pero eso es la progresión. Con el tiempo se va a ir agregando cosas. Importante momento para hablar de eso. De que muchas enfermedades no se presenta como dice en el libro, así como usted está leyendo ahí, con todos los síntomas, ¿verdad? Ven criterio diagnóstico de él ahí, bla, bla, bla. A veces, y la mayoría de las veces no es así, ¿sí? Para que sepa la realidad. El paciente viene a veces solo con un síntoma sutil de algo, pero no tiene toda la manifestación de motoneurona superior e inferior. Y ahí donde entramos un poco a saber manejar eso, a cómo lidiar con esa situación. Porque a mí me costaba, soy sincero al inicio, cuando empecé a hacer consultorio, decirle al paciente, por ejemplo, no tenemos aún criterios que puedan determinar tal enfermedad, ni le mencionaba ELA, tampoco van a ser realmente pertinentes, vamos a decirle así, o ansiosos en decirle, usted sabe que esta enfermedad puede ser ELA, ¿no? Le dicen eso al paciente, el paciente va a ir a leer en internet y capaz que se deprima. ¿Verdad? Si el paciente viene por una atrofia en la mano, pero no tiene signos de motoneurona superior, por ejemplo, solamente tiene signos de motoneurona inferior, no voy a hablarle de ELA. Voy a empezar a investigar primero por qué tiene la atrofia en la mano. Puede ser un nervio que esté afectado ahí, la raíz de la columna, le voy a pedir resonancia. Ni voy a mencionar, ¿verdad? Al paciente porque voy a pensar que sea otra causa primero, ¿verdad? Por más que sea insidioso, progresivo. Ahora, si viene el paciente a consultar contigo, Charles, atrofia de la mano, del antebrazo también, hiperreflexia, ¿te suena algo raro ahí, verdad? Atrofia con hiperreflexia, no tenía que ser al revés, si es atrofia motorona inferior a reflexia, pero si hay una combinación de signos de motoneurona inferior como atrofia y que tenga un poco de fasciculaciones otra vez, te ayudo ahí. Y vuelve a hacer los reflejos y está aumentado el reflejo. O sea, eso es signo de motoneurona superior, de compromiso de motoneurona superior. La atrofia y la fasciculación de compromiso de motoneurona inferior. Ahí sí, ¿verdad? Ustedes pueden ya de entrada decir, bueno, esto
podría ser una enfermedad de motoneurona. Yo no le digo ELA, le digo enfermedad de motoneurona. Cuando recién es muy evidente, le hablo de ELA. Bueno, eso es todo un tema también. Le decía al paciente de entrada ya o hablar con la familia primero y que se... El inicio puede ser tan sutil que a menudo pasa por alto. El paciente se dice que muchas veces pasan meses y no se dio cuenta que era algo importante. Los síntomas generalmente se presentan después de los 50 años. Lo más común es entre 50 y 70, pero sí hay casos de ELA de inicio en etapa juvenil. Tuve un paciente que tenía 29 años con ELA. Justamente Stephen Hawking, te vieron la película, él se le diagnosticó a los 20 y pico, estaba en la facultad él cuando se le diagnosticó. Bien, hay casos en etapa más joven, ¿verdad? Pero lo más común es entre los 50 y 70 años. Síntomas de debilidad en las manos, generalmente asimétrica, no suele ser debilidad simétrica como en la polineuropatía. Pero a diferencia de la polineuropatía, van a ver que no hay, en este caso no hay trastorno sensitivo. En la polineuropatía, como hablamos la vez pasada en la clase anterior, había síntomas sensitivo y motor. En este caso, solamente va a ser motor, porque es una enfermedad de motoneurona. La sensibilidad está intacta. Con decirle que es lo primero que yo pregunto en un paciente que viene, por ejemplo, una forma de ELA es, de presentación es que empiece en el pie, con un pie caído. El pie se le arrastra, se le cae el pie, un lado, asimétrico. Y viene generalmente para electromiografía, le envían con un pie caído, un lado. No, si es los dos, yo sé que va a ser polineuropatía. Pero si es un lado nomás, lo primero que le pregunto al paciente es, Tom, ¿sentís bien tu pie o vos sentís medio adormecido o yejuy o que tenés hormigueo? La verdad tengo lo que más quiero es que me diga que tiene trastorno sensitivo, ahora que tenga, que me diga, no siento bien mi pie, doctor, tengo hormigueo. ¿Por qué? Porque ahí yo sé que es algo neuropático. Pero cuando me dice, no, doctor, hace 6 meses que mi pie se me va arrastrando y se me va cayendo, no tengo problema de sensibilidad. Ahí yo sé que probablemente este paciente y tiene entre 50 y 70 años, probablemente sea un ELA. Lamentablemente, siempre en mi mente estoy diciendo, ¿verdad? Mientras le hago la electromiografía y voy encontrando datos de nervación, ¿verdad? Entonces, debilidad asimétrica que puede empezar la mano, puede ser también los pies, dificultad para realizar movimientos finos, ¿verdad? A medida que eso progresa, evoluciona, comienza a tener cada vez más debilidad, más se va atrofiando también los músculos, ¿sí? Aparecen las fasciculaciones, que son esas contracciones involuntarias, que se llaman fasciculaciones en los músculos, contracciones involuntarias. Calambre es muy común, el paciente comienza a tener calambre. El paciente comienza a tener espasticidad, el tono comienza a aumentar cuando se afecta la motoneurona superior o a disminuirse si es inferior, ¿verdad? Hiperreflexia, acá está mal, no es, si están quitando fotos, lo que sea, no es extrapiramidal. Posteriormente hay manifestaciones piramidales, ahí pues, se me fue mal ahí. Piramidales, como espasticidad, hiperreflexia, babiki, son esos reflejos anormales, ¿verdad? Y esa combinación de primera y segunda motoneurona es lo que es característico del ELA. Al avanzar la enfermedad, si empezó en las extremidades, va avanzando, esto va a afectar luego las motoneuronas del tronco encefálico, del bulbo, ¿verdad? Y va a empezar a tener trastorno de glutorio, disfagia, reflujo nasal de líquido, voz gangosa, la voz es una voz muy, así muy, como que tiene, parece que no tiene fuerza para hablar. Cialorrea, porque no tiene, los músculos comienzan a no tener fuerza muscular y comienza a tener salivación. Disartria, no se le entiende cuando hablan. Hasta puede tener lo que se llama anartria. Anartria es el paciente total incapacidad para hablar. No es afasia, no es porque no tiene, no es porque se afectó la corteza, sino la parte del habla, sino porque los músculos ya no se mueven. Los músculos, las cuerdas vocales, ¿sí? Los músculos de la lengua. El paciente queda anártrico. Ya tuve también pacientes así.
El paciente te entiende todo que no le hablas, pero vos le decís para que diga algo, no se le entiende nada, no puede hablar. Atrofia de la lengua con fasciculaciones. Se atrofia la lengua y comienza a tener los movimientos, las contracciones involuntarias en la lengua. Implica debilidad, dificultad para la formación de bolo alimenticio y la ingesta de líquido, lo que lleva a un balance negativo y desnutrición. Esto es complicado porque la familia, cuando el paciente empieza con un cuadro vulvar, síndrome vulvar, o sea, de tronco encefálico, y ya empieza a tener, vos notás que empieza a perder peso, y ya tenemos que hablar ahí de la gastrostomía. Y muchos familiares, el propio paciente, pues, se niegan a la. Pues yo le digo, mira, pero se va a desnutrir. Y no, pero él está bien, todavía, doctor. Su brazo tiene fuerza, su pierna, pero ya no está comiendo bien porque le está costando tragar. Finalmente, la enfermedad, Charles, afecta a la musculatura respiratoria, ¿sí? Por fatiga del diafragma, las motoneuronas del nervio frénico también se afectan, músculo respiratorio, y ahí empieza a tener brotes recurrentes de infección, de neumonía, falla respiratoria. En un 81% de los casos, al momento del fallecimiento, los pacientes tienen síntomas de tronco, ¿verdad? De vulvares, ¿verdad? Algunos pacientes empiezan con problemas del síndrome vulvar, entonces eso se llama parálisis vulvar progresiva, ¿sí? O también se le llama esclerosis lateral miotrófica vulvar. Inicia con problemas en la garganta. Y estos pacientes que empiezan con problemas en la garganta, con la deglución y la fonación, son los que tienen la evolución más rápida. Generalmente sobreviven máximo a los 2 años. Ya dije eso, no suele haber manifestaciones finterianas, oculares, cognitivas ni de sensibilidad. Las funciones intelectuales pueden comprometerse en un poco menos de 5% de los casos. Y vamos a encontrar lo que ya dije, ¿verdad? Debilidad, entonces, para toser, hablar fuerte. Este paciente, por ejemplo, ya está viendo su fuerza pulmonar, ¿verdad? Yo siempre le envío a los pacientes al neumólogo para las pruebas funcionales, ¿verdad? Para ver su capacidad pulmonar. Debilidad que empieza en una región asimétrica, con fasciculaciones, atrofia, fasciculación en lengua, reflejos anormales, marcha dificultosa. Ah, esto no les dije. La parte motora cortical se encarga también de inhibir la parte de la parte emocional, vamos a decirlo así. Nosotros tenemos una continencia, o sea, una forma de tajar nuestras emociones, eso hace nuestro lóbulo frontal, ¿verdad? A través de la motoneurona. Y cuando se afecta tanto las motoneuronas también ya de la corteza frontal, tiene el paciente que se llama incontinencia emocional o se llama también síndrome pseudo-vulvar. El paciente empieza a llorar todo de balde o a reírse de manera inapropiada, sin ningún motivo, ¿sí? Es dificultad para controlar el llanto o la risa. Y el paciente no es que está triste, pero de repente, ¡boom!, comienza a llorar y de repente para de la nada, ¿sí? Y hay pérdida del reflejo nauseoso también. Sus pacientes pueden tener aquí, ven acá una debilidad de las extremidades. Pacientes tienen ya a veces también ya tubo en T, traqueostomía, atrofia de la mano, acá pueden ver. Forma clínica es lo que les dije. La forma clásica es el ELA que tiene signos de combinación de motoneurona inferior y superior juntos, ¿verdad? Y suelen empezar la clásica en la mano, de forma asimétrica en una mano y progresa con el tiempo al resto de la musculatura, hasta llegar a afectar también la musculatura vulvar. Pero hay un subtipo que se llama esclerosis lateral primaria que predomina la afectación de la motoneurona superior y muy poco la inferior. Entonces el paciente tiene más hiperreflexia, babiquia y espasticidad. Y estos sobreviven más años. Suelen ser más de 5 años la sobrevivencia. Hay afectación motora más cortical que la inferior. Y al revés, al contrario, también está la amiotrofia espinal progresiva, donde lo que hay es afectación de la motoneurona medular o inferior, y no tanto la superior. Estos son los que también se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con las neuropatías motoras
multifocales que le dije la vez pasada, neuropatía motora con bloqueo de conducción. Esta es la peor, la parálisis vulvar progresiva, que empieza entonces con un síndrome vulvar. Trastorno del habla, disartria, del tono de la voz, disfonía, disfagia, trastorno para la deglución, signo de motoneurona inferior, principalmente vulvar, atrofia de lengua, fasciculación en la lengua y la habilidad emocional y signo de liberación piramidal, ¿verdad? Es con el tiempo. Esta es la que más rápido suelen progresar. Hay unos criterios, ¿verdad? Esto nada más para mostrarles. Hay criterios diagnósticos para hablar de ELA. Tenemos que cumplir los criterios diagnósticos. Hay que excluir otras causas. Yo nunca le hablo de ELA hasta tener una resonancia de cráneo y cervical para descartar mielopatía espondilótica cervical, electromiografía para descartar la neuropatía motora multifocal y otras cosas. ¿Sí? O sea, hay unas categorías de diagnóstico, tal la definitiva, la probable, la posible, sospecha. ¿Sí? Esto nada más profesionales que pueden tenerse ahí al lado y ir viendo, ¿verdad? La resonancia no suele mostrar gran cosa. A veces se ve esta hiperseñal en el haz córtico espinal. Es raro, no es común esto, pero les muestro. O atrofia, ¿verdad? En toda la parte frontal. Esto es importante que sepan. El diagnóstico diferencial hay que hacer con entidades que se parecen al ELA, pero no es. ¿Sí? Esto ya es más para clínica médica, ¿verdad? Tumores. Entonces, eso todo el tratamiento son tratamientos que prolongan un poquito la sobrevida, pero no detienen el progreso de la enfermedad. El objetivo es mejorar la calidad de vida y tiene que ser multidisciplinario. Este el medicamento, se llama Riluzol. Hay de 50 miligramos y se usa cada 12 horas. Y lo que como dice acá, inhibe la actividad del glutamato. Pero no se olviden que es una enfermedad que requiere de un neumólogo, de un fisioterapeuta, de un fonoaudiólogo y eso, muchas cosas. Nada más. El pronóstico es grave, la mayoría de los pacientes mueren por fallo respiratorio entre los 2 a 5 años, posterior al diagnóstico. Ok, ahora vamos a hablar de miastenia. Espera un ratito. ¿Pregunta sobre ELA? ¿No? Sí, ¿Preguntas? profe. Muy bien. ¿Se entendió, verdad? ELA. Enfermedad de Argel, ya les digo. Profe, Porque, dime, ¿cuántas- eh, ¿qué enfermedades nos faltan estudiar? O sea, ¿qué enfermedades nos miastenia, faltan estudiar en esta clase? En miastenia examen. gravis, todavía no dimos. ¿Y hay más? Creo que habrá que ver lo que envió Elida. Quiero ver más si. Vamos a ver quién más me pidió ya para que de un ratito. ¿Quieres terminar, pues ya, Jimena? Ya te. ¿Le curáis más pico? ¿Qué No, pasa, no, Jimena? quiero saber nomás si es que vamos Ah, a ver para la fecha de nuestro examen de dar las clases. bueno, bueno. Pensé que ya estaba cansada ya. Espera un ratito. Me dijo, no. Aquí, endocrino, acá está. Estoy nervioso. Y la verdad que hasta ahí. En teoría teníamos que rendir ya el 12. Mañana, vos. ¿Usted pasado? No. Hizo neurología y iba a ser el 19. No. ¿Para qué fecha tenían Nos- ustedes? Que estoy mirando el del año. Está que ver. nosotros cambiamos para el 20, profe, para el otro El examen. 20. Ok. Bueno. Vamos a ver miastenia y ahí creo que es el último ya. Pues, es lo único que me faltaba. Cefalea, espera aquí. Falta uno. ¿Qué le dijo la doctora Elida? ¿Ustedes ya empezaron ya el otro módulo? Sí, profe, desde hoy ya comenzamos ya. ¿Qué empezaron? Sobre disfagia, también sobre el cáncer de esófago y todo lo que es patología en base a lo que es al esófago en sí, divertículo y eso. En la parte de gastro, ¿verdad? Sí, Gastro, entonces, muy bien. Entonces, le voy a preguntar a Elida si quiere que dé un poco más. Lo que me gustaría dar con ustedes es cefalea también, ¿verdad? Eso creo que es demasiado importante. ¿Está bien? Creo que con eso ya dimos lo más importante y lo dimos un poco de todo. Dimos trastornos degenerativos, autoinmunes, dimos ya también vascular, sí, casi todo dimos.
Realmente muy bien. Nos falta cefalea. Yo creo que cefalea si damos ya está súper bien. Profe, ¿y vos no vas a pasar tu diapos? No, difícil. En el libro está todito esto, Jimena. Bueno, miastenia gravis. Miastenia gravis es una enfermedad que nos faltó hablar. La verdad que pasamos neuropatía, nos fuimos un poco a motoneurona y ahora tenemos que bajar a placa motora. Entre el nervio y el músculo tenemos una zona que se llama la unión neuromuscular, ¿saben, verdad? Y es una enfermedad que, esta enfermedad es la representativa, la que más frecuente de la unión neuromuscular. Esta enfermedad, entonces, es una enfermedad de la unión neuromuscular, no es una enfermedad del nervio propiamente, ni no es una miopatía, es de la unión. Tenemos que tener en cuenta que la miastenia no es ni tan frecuente para que no haya, tienen que tener en cuenta que no, cuidado con el sobrediagnóstico, voy a comentar un caso ahí. Y también cuidado con el subdiagnóstico, nunca pensar en miastenia. Y siempre digo, el subdiagnóstico ocurre cuando no conocemos la enfermedad, cuando nunca pensamos porque no conocemos, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, yo siempre digo, hay subdiagnóstico, algunos dicen, está subdiagnosticado, van a escuchar a ustedes ahí hablar a veces en la tele, algún médico diciendo, esta enfermedad, cuando es el Día Mundial de tal cosa, está subdiagnosticada. ¿Qué significa eso? Que hay poco diagnóstico, pero hay muchos casos, pero no se está diagnosticando. Y generalmente no se diagnostica algo que no se conoce, siempre digo eso. ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a diagnosticar, qué sé yo, enfermedades que están dando ustedes ahora? Un cáncer gástrico, si yo ni no manejo los síntomas del cáncer gástrico, no manejo los síntomas ni no sé cómo diagnosticar una celiaquía. Entonces yo capaz que esté teniendo un subdiagnóstico de esos casos en el consultorio, ¿verdad? Porque no manejo, ¿se entiende? Eso no tiene que ocurrir. Tampoco pensar siempre en estas enfermedades que no son frecuentes. Primer caso es saber bien, primer tema es que esta enfermedad no es muy frecuente, es una enfermedad no frecuente. Por ejemplo, ven acá un jugador de fútbol, se llama Amaral, ¿verdad? De mi época adolescente por ahí, ¿eh? Tiene los ojos medio caídos, ¿verdad? Los párpados medio caídos. No significa que sea miastenia, ¿verdad? Y si nos vamos hacia el sobrediagnóstico, le vamos a pedir anticuerpos para esta enfermedad, porque hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y el anticuerpo generalmente bloquea al receptor que está en el músculo, pero si es negativo, podemos igual hacer diagnóstico de miastenia grave que se llama seronegativa. Tener la electromiografía totalmente normal, anticuerpos normal, pero seguimos pensando que este paciente, por su tosis, por su caída de párpado, tiene una miastenia seronegativa, ¿verdad? Le podemos empezar el tratamiento, no va a mejorar, le hacemos corticoide, no mejora, le hacemos psiquiatría inmunoglobulina, no mejora, podemos hasta enviar a timectomía, que es una cirugía del timo, hasta la biopsia muscular, porque nunca mejora porque estamos sobrediagnosticando, pensando demasiado en miastenia en un paciente que tiene una tosis palpebral que tal vez sea otra cosa. No todo paciente con tosis caída del párpado es miastenia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad infrecuente. En mujeres, el pico suele ser más en la etapa juvenil, entre los 20 y 40 años. En el varón suele ser después de los 50, la miastenia. Entonces, tenemos dos picos. Es importante saber que es una enfermedad autoinmune, volvemos ya a los autoinmunes, mediada por anticuerpos, donde el anticuerpo bloquea a los receptores de acetilcolina que están en el músculo. Vamos a recordar fisiología. ¿Se acuerdan que había vesículas de acetilcolina? La acetilcolina se liberaba en el espacio,
de la hendidura sináptica, la acetilcolina se une al receptor de acetilcolina, se abren los canales de sodio, ingresa sodio. Es un activador, ¿verdad? Es excitador. Pero en este caso, los anticuerpos que forman tu sistema inmune comienza a bloquear a los canales que están recibiendo. El receptores de acetilcolina si bloquean, algunos nomás están abiertos, entonces el paciente comienza a tener debilidad fluctuante. Se bloquean todos y empieza a tener más debilidad, ¿verdad? Por eso a la mañana suele amanecer bien el paciente con tal vez muchos receptores todavía abiertos, pero se utilizan todos, ya no se desbloquean porque vienen los anticuerpos a bloquear y empieza a tener el paciente caída de párpado o visión doble, que es lo más frecuente. Y lo que caracteriza a las enfermedades de la unión neuromuscular es que son síntomas fluctuantes de debilidad. El paciente te dice durante el día está mejor al despertar y suele empeorar a la tardecita. O empeora cuando el paciente tiene mucha actividad de ese grupo muscular afectado. Ejemplo, miastenia, igual que ELA, puede empezar, por ejemplo, con síntomas vulvares, con síntomas de disartria o trastornos para tragar, disfagia, pero te dice el paciente, solo empeora cuando empiezo a masticar mucho comiendo asado, por ejemplo. Tuve una paciente así que me dijo, doctor, yo cuando como así algo liviano no me pasa nada, pero cuando empiezo a comer algo así que necesito masticar mucho, empiezo a tener dificultad para tragar. Entonces se fatiga el músculo, porque vos estás usando todos los receptores que están activos, se bloquean todo y después ya comienza a tener debilidad el paciente. Frecuente que el paciente comienza a tener visión doble a la tardecita porque el ojo comenzamos a usar mucho durante el día, ¿verdad? Y el párpado también, y comienza a caer el párpado. Entonces, acá están los receptores de la acetilcolina, ¿sí? Pero no solo la acetilcolina está involucrado en la unión neuromuscular, también tenemos otro receptor que se llama el MUS, aquí está, y el LRP4 y la grina. Estos tres pueden estar afectados en la miastenia gravis. El 90% de los casos se afecta hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿sí? En un menor porcentaje se afecta el MUS y en otro el LRP4. Por lejos, lejos, el más frecuente es este. Entonces, lo que nosotros vemos en sangre son los anticuerpos ACRA, se llama. Anticuerpos contra receptor de acetilcolina. ¿Sí? Ah, le falta acá. Entonces, ACRA sería lo que nosotros vemos en sangre. Porque eso es lo más frecuente. Aquí pueden ver que dos tipos de miastenia. Este dije mucho menos frecuente, ¿verdad? El antimus tiene una característica que vamos a hablar enseguida y el ACRA tiene un fenotipo clínico diferente que el mus. Fenotipo, cuando hablamos, estoy diciendo los síntomas son diferentes, la verdad. Vamos a ver enseguida eso. Pero por lejos el ACRA es mucho más frecuente que el mus. Bueno, el diagnóstico de la miastenia es debilidad fluctuante, vamos a explicar ese otra vez. Hay un cuadro clínico compatible, eso es obligatorio, que haya debilidad fluctuante, predominio en los músculos del ojo, hay caída de párpado, tosis palpebral, visión doble. En otros casos sí, también se afectan los músculos vulvares, ¿verdad? De la garganta y los respiratorios. A que se parece un poco a él, ahí, alguien puede decir, pero ahí como vos sabes que estás ante un paciente con miastenia o estás con un paciente con ELA. Dijimos, en el ELA hay atrofia, en miastenia no hay atrofia muscular. Muy raro. En el antimus, justamente por eso puse acá, sí puede haber atrofia, pero de la lengua, solamente la lengua. En el mus puede haber, es una excepción la regla de los cuadros de la unión neuromuscular, que puede haber en el antimus, atrofia de la lengua.
Por eso ese diagnóstico hay que diferenciar, el diagnóstico diferencial con ELA. Pero, ¿cómo yo puedo diferenciar? Los síntomas del ELA dijimos que eran combinación de motoneurona superior e inferior, ¿verdad? De compromiso de la motoneurona superior e inferior. Dijimos que vamos a encontrar reflejos anormales que nos vamos a ver en la miastenia, por ejemplo. Ejemplo, signo de Babinski. El signo de Babinski, que vamos a ver eso en semiología, es un signo de compromiso de la vía piramidal de la motoneurona superior. La miastenia no vas a encontrar Babinski. Hiperreflexia no vas a encontrar en miastenia. No hay reflejo aumentado porque ese compromiso de motoneurona superior. La habilidad emocional, llanto fácil o risa motivada, no vas a encontrar en miastenia. Eso es de motoneurona superior. ¿Se entiende? Espasticidad, no vamos a ver eso, ¿sí? Pero sí, a veces se parece un poco. ¿Por qué? Pero dijimos, algo que diferencia es que el ELA, los músculos del ojo no están afectados. Y aquí justamente la miastenia es muy frecuente que esté afectado los músculos del ojo. ¿Se entendió eso, Jimena? Está anotando eso, ¿verdad? Te veo ahí que estás anotando en tu cuaderno. Anota eso. ELA afecta músculos no afecta músculos oculares, ¿verdad? Estamos hablando de los músculos que mueven el ojo y también ni tampoco el elevador del párpado, ¿verdad? En la miastenia sí, es muy frecuente la afectación de músculos del ojo. ¿Está bien? Pero en ambos casos, por ejemplo, no hay trastorno sensitivo. En eso se parecen. En ambos casos no hay hormigueo, adormecimiento. En ambos casos, ¿qué más? Eso es lo que, ahí lo que se parecen. Los dos son motor puro y son un poquito insidiosos. Solo que la miastenia gravis no es tan crónico, es más subagudo, le llamaría yo. Miastenia gravis, si empieza el paciente un cuadro con miastenia gravis hoy, va a empezar a tener sus síntomas al mes, más o menos, a los 2 meses, mucho más ya intensos. El ELA no, el ELA es mucho más insidioso. Va a tardar meses, tal vez 6 meses como mínimo para que tenga síntomas así evidentes. No es tan sutil en la miastenia. Miastenia va a empezar, qué sé yo, hoy, pero en 2, 3 semanas ya el paciente va a tener tal vez división doble, caída de párpado, problemas para tragar o para hablar. El examen complementario, ya le dije, anticuerpos, se puede pedir en sangre los anticuerpos ACRA o los antimus, y también la electromiografía ayuda. Hay una prueba que se hace para ver unión neuromuscular. Y muy frecuentemente usamos esto también, la respuesta terapéutica. La respuesta terapéutica es, le doy un medicamento al paciente y veo si mejora. Si mejora, confirma mi hipótesis. ¿Sí? Ejemplo que quité de internet, obviamente, que una señora, es lo que yo siempre escucho en el consultorio. Pasé 3 años yendo de médico en médico, me hicieron muchos exámenes, no me dieron respuesta. Todos me decían que era algo de mi cabeza, estrés, cansancio, depresión, fibromialgia. Y la paciente dice, era algo físico. Yo sentía una debilidad generalizada a diario. Tenía visión doble. Mis párpados se caían con el paso del día. Síntomas fluctuantes, ¿sí? Se caían en el paso del día. Visión doble, eso es muy de miastenia. Y la debilidad también de las extremidades. Durante las noches no podía comer porque me faltaba fuerza en la garganta, ¿sí? Alguien puede decir, y no puede ser ELA, doctor. 3 años dice, no puede ser ELA. Acuérdense, ELA no afecta a los músculos oculares, visión doble, párpados caídos no tienen el ELA. Otra cosa, que caían con el paso del día. ELA degenerativo, la debilidad es continua, no es fluctuante. No es que solamente cuando hacía un esfuerzo empeoraba. La debilidad es continua, ¿verdad? Progresiva. En este caso fluctúa. El paciente te dice que no puede comer la cena a la noche, pero de repente el desayuno puede desayunar el pan tranquilamente. ¿Cómo es eso? Tengo más fuerza a la mañana y de tarde empiezo a tener menos fuerza. Se hizo un costoso análisis de sangre, son los anticuerpos son caros.
Ay, no, algo tan torturante también, ¿verdad? La electromiografía y le dijeron que tenía miastenia gravis. Miastenia, mios, músculo, astenia, cansancio muscular gravis porque puede ser grave. Y este es lo que tienen que saber. Esto es corto en esta clase, así que tranqui, no vamos a tardar demasiado. Paciente, el 80% al inicio de la enfermedad tiene síntomas oculares. Entonces, tiene caída de párpado, tosis palpebral, caída del párpado, diplopía. Puede tener solamente tosis, solamente diplopía o ambos. Tosis es caída de párpados, ¿eh? 95% de los pacientes en algún momento tienen estos síntomas extraoculares. Hay una forma ocular pura de miastenia, que es la forma más benigna, vamos a llamarlo así. La miastenia puede solamente afectar a unos pacientes solo los músculos oculares, sin afectar los músculos de la garganta ni los brazos y piernas. En algunos casos hay debilidad facial, también es muy común la debilidad de los músculos del rostro. Si es bilateral, pensar en miastenia, dice. En el Guillain-Barré también dijimos que es muy común la debilidad facial bilateral, pero en el Guillain-Barré es agudo. Esto dijimos que es subagudo. Debilidad de los músculos de la garganta, de la musculatura vulvar, que se manifiesta con difonía, la voz ronca, vamos a decir así, disfagia, dificultad para tragar, disartria, para pronunciar las palabras. 15% de los pacientes pueden empezar con esos síntomas. Igual que en el ELA vulvar. ¿Se acuerdan del ELA vulvar? También tenía eso, ¿verdad? Solo que acá, como dije, es subagudo, en el ELA es más crónico. Pero igual es un diagnóstico que hay que tener en cuenta que a veces es difícil, ¿eh? Y también puede haber debilidad de las extremidades, debilidad de los brazos, piernas, principalmente proximal. Algo que se suele ver en la miastenia, cuando el paciente está ahí en peligro de hacer una crisis miasténica, es que puede tener el síndrome de la cabeza caída. Por tanta debilidad de los músculos del cuello, la cabeza cae, así. La cabeza caída, voy a mostrar una imagen acá, esta. Principalmente en el MUS se ve eso, pero igual en el ACRA también se puede ver. La cabeza se cae, no tiene fuerza para levantar el cuello de la cabeza. Este es el fenotipo que yo dije que es distinto. En el ACRA, el fenotipo clínico es más de afectación de los músculos de los ojos. Acá ven ahí la tosis. Tiene como una cara de cansado. Caída de párpado, se llama tosis palpebral. Caída de párpado, visión doble, a veces tiene debilidad de la cara. Le pedí para que silbe, no puede silbar. La atrofia es infrecuente, es muy raro que tenga atrofia. En el mus, la atrofia es más frecuente en la lengua. La debilidad en el mus es más del cuello, de los músculos del cuello. En el acra dijimos de los ojos. Este puede estar relacionado al timo, a timoma, un tumor del timo, que se llama timoma. En este caso tiene nada que ver con el timoma, el mus. Responde bien a la piriostigmina, que es un medicamento que se usa en el acra, la miastenia, perdón, que se llama Mestinon o piriostigmina. Este no responde a la piriostigmina. Por eso la prueba terapéutica siempre utilizamos. Así que ustedes tengan en cuenta ya que eso también es importante en medicina, porque no siempre tenemos un test que sea categórico en una enfermedad que diga, ah, yo voy a pedir en sangre y si sale positivo es. Muchas veces usamos esto, no solo acá en miastenia. Le damos el medicamento y probamos. Si mejora, confirmamos el diagnóstico. ¿En quiénes también hacemos eso? En el Parkinson yo hago mucho eso. No solo yo, yo te digo, los neurólogos en general. Porque en el Parkinson tenemos una prueba específica, marcador típico de Parkinson. No tenemos. Pero la clínica lo que tenemos, a veces el examen complementario nos ayuda a descartar otras cosas y la prueba terapéutica es lo que me confirma. Entonces, prueba terapéutica es fundamental de tener en cuenta. ¿Sí? Le damos el medicamento al paciente, le decimos, vamos a ver qué tal responde. Nos vemos en 15 días o en una semana y vemos qué tal la respuesta terapéutica. ¿Está bien? Esto tienen que saber, eso es miastenia. ¿Sí? Muy frecuentemente confundimos miastenia con pacientes que se aplicaron Botox, toxina botulínica, para no tener arrugas, y esa toxina puede migrar y caer un poquito aquí en los músculos del párpado y producir tosis. Esta es una paciente que se realizó Botox, toxina botulínica,
y tuvo ptosis palpebral. Y pensaron en miastenia, por nada que ver, hay que preguntar nomás, por eso es lo importante de la historia, preguntar al paciente. Siempre, no te aplicaste toxina botulínica, Botox, ¿verdad? Porque estos mejoran solo. Cuando se aplica la toxina, esa toxina migra a los músculos elevadores del párpado y puede caer el párpado. Pero eso generalmente mejora. Cuadro clínico, repito nuevamente, es debilidad sin trastorno sensitivo, principalmente si afecta la musculatura ocular, los nervios craneales, faciales también, fluctúa en el día, mejora a la mañana, empeora a la tarde, y se fatiga si hago ejercicio con ese músculo. Ustedes van a decir, miren, voy el video de la cámara, a ver, voy a poner mi cámara. Ay, ¿cómo puedo esperar que se vea acá mi cámara? ¿Me ven ahí? Pues yo no veo mi cámara, ven ahí. A la miércoles. Sí se ve, profe. Bueno, ¿yo qué hago? Si el paciente viene y me dice, doctor, vine temprano esta mañana a consultar, pero justo ahora mi ojo no está así. ¿Qué puedo hacer, Jimena, para que yo pueda ver el cuadro clínico del paciente? Y te dice, pues yo suelo tener, mi Eh, párpado se suele caer y te muestra fotos y todo el paciente, pero viene a la temprano en la mañana y el paciente tiene su párpado totalmente normal. ¿Qué puedo hacer? le hacía Fatigarle, ¿verdad? preguntar, profe. Muy bien. Yo lo que hago es le pido al paciente que mire hacia el techo, ¿sí? Que mire hacia el techo, hacia arriba, sin mover la cabeza, sin hacer esto. Que mire hacia arriba por 2 minutos o 3 minutos. ¿Qué va a pasar con el elevador del párpado? Se va a cansar, ¿verdad? Porque dijimos que el paciente, obviamente el paciente me va a decir que tiene caída de párpado, pero ahí, o sea, yo le voy a hacer la fatiga del músculo que el paciente te dice que le está comprometido. Si me dice, no tengo fuerza en los brazos, ¿verdad? No, no tengo fuerza cuando me voy al gimnasio, doctor. O sea, yo hago un poco de ejercicio y ya no tengo después fuerza ni para alzar mi brazo. Típico que el paciente te diga, después me voy a la ducha y no puedo lavar mi cabeza. No tengo fuerza para levantar mi brazo. ¿Qué le voy a hacer, Jimena? Que Esto, levante su brazo, varias que veces que haga así. Sí, sí, ¿verdad? Que haga ese movimiento varias veces, 100 veces. Yo le digo al paciente, hace eso y luego voy a usar su fuerza. Increíble como van a ver que se le cae, ¿sí? Y lo del párpado es espectacular porque el paciente mientras mira al techo, vos ves que se va cerrando su ojo, va cayendo el párpado, ¡pum! Cae, ¿sí? Se fatiga entonces, ¿entendió? Se puede hacer eso en el consultorio y confirmar la fatigabilidad. Eso se llama prueba de fatigabilidad. Bueno, prueba complementaria, obviamente sangre, podemos pedir los anticuerpos. Los anticuerpos que dijimos que son caros, pero se hace eso en nuestro país, se hace en nuestra ciudad también. Los laboratorios eso tienen. Sensibilidad tiene entre 50 y 80%, por eso si es negativo no se puede descartar tampoco. Si el cuadro es muy típico y me viene negativo, no es que sí o sí sea MUS. Sale negativo a ACRA y yo ya le tengo que pedir MUS. No, generalmente, como es tan frecuente el ACRA de la miastenia, yo le suelo repetir otra vez en 2 o 3 meses los anticuerpos contra el ACRA. Si en 2 oportunidades me viene negativo, ahí recién yo le pido el MUS, porque como dije, muy poco frecuente. Entonces, la especificidad es muy alta del ACRA, son anticuerpos contra receptores de acetilcolina, casi 100%, pero la sensibilidad no es tan alta. En el MUS dijimos que la mitad de los pacientes negativos, solo la mitad de los que son negativos presentan MUS positivo. Eh, y el fenotipo, como dije, puede ser un poco diferente, ¿verdad? Con la cabeza caída. Depende también cuando tenemos un método que no es tan sensible como el radio inmunoensayo, pídanle, bueno, eso no se van a acordar ahora, pero clínicamente que vamos a hablar otra vez de esto, un test que se llama basado en células, método CBA, este es más sensible, ¿sí? Y también se le repite al paciente si vos tenés una alta sospecha que es ACRA, puede repetir en el año otra vez. Bueno, ¿qué pasó? Paciente con 34 pacientes se estudiaron que tenían miastenia congénita. Y estos pacientes con miastenia congénita tenían ACRA negativo. Eh, y se estudiaron a estos 34 pacientes y se vio que 80% tenían síntomas ya en la infancia, solo que nadie le pudo diagnosticar.
75% no mejoraban con terapias típicas para la miastenia. Muchos. 30% presentaban historia de retraso en los marcos de desarrollo motor. 30% presentaban historia familiar positiva. Aquí quiero llegar, existe una miastenia que se llama miastenia congénita, que suele ser cero negativa. Los anticuerpos son negativos, es una de causa genético hereditaria. Métodos complementarios, la electromiografía, vemos lo que se llama estimulación repetitiva. Hacemos un estímulo continuo en el nervio y se capta en el músculo, obviamente. Y lo normal es que sea así, que salga, todos los potenciales son tamaño similar, poca variación en el tamaño, la amplitud de los potenciales. En la miastenia pasa esto, cae el potencial, se fatiga, ¿sí? Eso es típico en la miastenia, un decremento de la amplitud mayor al 10% del cuarto y quinto potencial que se usa como referencia en comparación con el primero. Es una fatiga. Este fibra única que no. Bueno, ustedes saben, ya hablé varias veces que el estímulo de un nervio y la captación en la electromiografía se ve así, potencial de acción motor. Cuando se estimula varias veces, lo normal es así. Pero si hay un decremento significativo similar a esto que vimos acá, eso es categórico. Mayor al 10% es típico de ELA, de miastenia, perdón. Algo interesante. Paciente viene con tosis palpebral, bilateral. Test del hielo se llama. Pongan el hielo en un trapo y pónganle sobre el párpado. Mejora la tosis. No gasta ni un peso ahí. Es altamente sensible, pero no es específico. No es específico, pero altamente sensible. Cuando tienes la paciente fatigabilidad, fluctuante, yo le hago test de hielo, le digo lo ya sin miedo, tenés miastenia gravis. ¿Sí? Hielo, le colocas sobre el párpado y mejora. Enseguida, después de 2 minutos. Este es un caso que parece miastenia, pero vamos a ver que no es miastenia gravis y la típica. Paciente con debilidad proximal de las extremidades, solamente motor, no es sensitivo. Fluctuante, te dice el paciente. Electromiografía, caída del potencial. O sea, hay fatigabilidad mayor a 20% luego. O sea, típico. Anticuerpos, negativo. Antimun, negativo. La cepidostimina, que es el tratamiento, la prueba terapéutica que dijimos, no responde. Corticoide también se usa en miastenia, no responde. Se le da algo y el paciente, pum, responde. Miren acá, el brazo no puede levantar, no puede lavar la cabeza y acá, pum, respondió. ¿A qué sustancia? Salbutamol, ¿verdad? El salbutamol en la miastenia congénita mejora. Hay unos subtipos de miastenia congénita que mejoran con salbutamol, aunque no lo crean. Yo también me sorprendí cuando leí eso, ¿verdad? Y son, estas miastenias congénitas son de reciente diagnóstico. Hace poco nomás se están conociendo, hace unos 20, 30 años que se habla de las miastenias congénitas. Bueno, esto ya es más para clínica médica. Hasta ahí nomás ya, miastenia. Bueno, lo que tiene que saber miastenia, enfermedad autoinmune, que hay anticuerpos contra los receptores de acetilcolina o el antimus, que sería la menos frecuente. Una debilidad fluctuante, o sea, a lo largo del día cambia. Lo más frecuente es que afecte músculos del ojo, puede afectar los músculos de la garganta y también las extremidades, ¿verdad? Puede ser generalizado. ¿Qué más? Diagnóstico es cuadro clínico compatible. Métodos complementarios como los anticuerpos que se piden en sangre, la electromiografía y la respuesta terapéutica. ¿Está bien? Preguntas. Eso es miastenia gravis, ¿sí? Ay. ¿Qué afecta más, mujeres jóvenes o varones mayores de 50 años? Esos son los dos picos más frecuentes. Terminamos miastenia. Nos vemos. Voy a hablar con Elida para dar cefalea y ahí terminar ya. ¿Está bien, Jimena? Sí, no, no, hacemos otro día, pues, profe. Yami, Yami. ¿Está bien, Yami? Perfecto, profe. Está súper bien.
Yami, sos muy amable, siempre me recordás con todo espectacular, se portó muy bien, Yami. No sé si damos más clase, muy bien se portó la delegada, ¿eh? Gracias, profe. Bueno, nos vemos, adiós. Chao, profe. Chao, chao.